Bueno, seguimos. Lo que vamos a ver en este video es dar la definición de la forma polar de un número complejo. Esto también lo pueden ver en la página 11 del apunte. Bueno, recordemos que habíamos definido argumento principal de un número complejo. Lo anotábamos así, argumento con la A mayúscula. Es el ángulo que se forma entre el semieje positivo del eje X y el segmento que une el origen de coordenadas con el punto Z. El argumento principal es un ángulo, entonces, medido en sentido antihorario, ese es el sentido positivo, y un ángulo entre 0 y 2pi, mayor o igual que 0 y estrictamente menor que 2pi. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Observemos que el argumento de 0 no está definido porque el 0 es el punto, el origen de coordenadas, 0, 0. Y bueno, y no tenemos ángulo en este caso. Así que no está definido el argumento de 0. Entonces, si tomamos un número complejo z distinto de 0, nosotros vimos que podíamos expresar tanto la parte real como la parte imaginaria del número complejo en términos de el módulo y el argumento de z. Y nos había quedado que la parte real la podíamos escribir como el módulo por el coseno de tita y la parte imaginaria como el módulo por el seno de tita. Bueno, entonces, si usamos esto, podemos reemplazar A por ρ por coseno de tita. Entonces nos va a quedar esto. Y reemplazar B, lo mismo, por esta expresión. Como ρ la tenemos en los dos términos, podemos sacar el factor común. Y entonces nos va a quedar esta expresión. Esta es justamente la forma polar o trigonométrica del número complejo. Para obtener el número complejo de esta forma necesitamos conocer el módulo y el argumento del número complejo. Entonces, justamente la forma polar o trigonométrica es, bueno, la expresión que obtuvimos recién. En realidad, como recién dijimos, lo que necesitamos para dar al número complejo o expresarlo en forma polar es el módulo y el argumento. Entonces, podemos abreviar esta notación y quedarnos con la C, la I y la S, y entonces escribirlo de esta forma, ρ cis de tita, o, más abreviado, ρ coseno de tita, donde tita está como subíndice. La que más vamos a usar nosotros es esto. ρ es un número, es un módulo, es un número mayor o igual que 0, en realidad mayor que 0, porque habíamos dicho que z era distinto de 0. Entonces, ρ es un número positivo, un número real positivo, bueno, y tita es el ángulo. Además, si nosotros tenemos un ángulo alfa que difiere de tita en 2kπ, esto quiere decir que si el k es positivo son giros completos bueno, alrededor del origen de coordenadas. Si el k es negativo es un ángulo medido en sentido contrario. Bueno, entonces si alfa es tita más 2kπ y hacemos esta cuenta, reemplazamos alfa por tita más 2kπ, entonces nos va a quedar coseno de tita más 2kπ más i seno de tita más 2kπ. Pero ahora si recordamos que tanto la función coseno como seno son funciones periódicas y de periodo 2pi, entonces esto es lo mismo que coseno de tita y esto es lo mismo que seno de tita, o sea que lo que nos queda es esto, esta expresión, pero es la misma que la que teníamos acá arriba. Esto en realidad es nuestro número z. Así que lo que nos está diciendo esto es que si tenemos dos ángulos que difieren en múltiplos completos de 2kπ, o sea, son giros completos en tanto el sentido positivo como negativo, representan el mismo número complejo, que lo habíamos visto en los videos anteriores, pero gráficamente ahora lo estamos viendo analíticamente. Bueno, entonces
Es claro que también estos ángulos, si bien puede ser que no sean argumentos principales, no sean ángulos entre 0 y 2pi, también los podemos utilizar para determinar nuestro número complejo. Y bueno, entonces a esos ángulos los vamos a llamar argumentos. Para diferenciarlo del argumento principal, cuando usamos A mayúscula, es un ángulo entre 0 y 2pi. En este caso, si es un argumento que puede ser negativo o un ángulo mayor que 2pi, vamos a usar esta A minúscula. Y bueno, entonces lo que tenemos es que cómo se relacionan argumento principal con un argumento cualquiera, es que el argumento es el argumento principal más 2kpi. Y bueno, y por último, nosotros habíamos visto que dados dos números complejos en forma binómica, eran iguales si y solo si sus partes reales eran iguales y sus partes imaginarias también. Ahora vamos a ver esa relación de igualdad, pero cuando tenemos a los números complejos expresados en forma polar. Entonces, si tenemos un número z con módulo ρ y argumento θ, y otro número w con módulo ρ' y argumento alfa, estos dos números complejos son iguales si y solo si los módulos van a tener que coincidir y además los argumentos pueden ser los mismos o si no, por lo que hemos dicho, diferir en múltiplos completos de 2kpi. Bueno, así que en múltiplos enteros, ¿sí? De 2kpi, ¿sí? En giros completos.